Donald Trump ha acusado así a Petro de ser un líder del narcotráfico y llamó también lunático al mandatario colombiano que no busca luchar contra el narcotráfico. Lo ha acusado de beneficiarse de la fabricación y la producción de drogas. Estados Unidos ha suspendido la ayuda económica a Colombia ante los bajos resultados de la lucha antidrogas de parte del gobierno de Gustavo Petro. Enseguida, en ángulo, las aristas sobre esta crisis diplomática sin precedentes que se dan entre Estados Unidos y Colombia y también las consecuencias que podrían darse para Colombia. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos alcanzan el punto máximo de tensión. Los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre la destrucción de narcoembarcaciones por parte de Estados Unidos en el Caribe Sur y en las que han muerto traficantes colombianos y el llamado a iniciar acciones judiciales contra la Unión Americana desató la ira en Washington. Donald Trump llamó narcotraficante a Petro y suspendió la ayuda económica de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio dejarán de realizarse a Colombia. En la primera respuesta directa del republicano al mandatario colombiano que durante semanas ha cuestionado la ofensiva marítima contra el narcotráfico y el cerco al régimen de Nicolás Maduro, que Petro ha buscado legitimar en varias ocasiones, también fueron advertidas posibles represalias. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará y no será bien recibido. Para Petro, Trump está engañado por sus asesores y lo calificó de grosero e ignorante con Colombia. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Yo no hago business como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad. El mayor de todos, la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicias. Justo en el peor momento de las relaciones entre los dos países, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que la ofensiva contra el narcotráfico también está dirigida contra la designada organización terrorista del ELN, una sanguinaria guerrilla colombiana vinculada al narcotráfico. El 17 de octubre, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional, ELN, una organización designada como terrorista que operaba en la zona de responsabilidad del Comando Sur. El funcionario estadounidense catalogó a los carteles de drogas como Al-Qaeda del hemisferio occidental, a los que, según dijo, el ejército estadounidense perseguirá y acabará. Y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retirara esta ayuda económica al gobierno de Colombia, el senador Lindsey Graham ha revelado que el mandatario estadounidense va a anunciar además importantes aranceles en contra de Colombia. Tuve una muy buena conversación hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a los países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele, el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana. Algo que he aprendido sobre el presidente Donald Trump y que el mundo está aprendiendo rápidamente es que cuando se trata de proteger a los Estados Unidos de América, él no juega. Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. Bien hecho, presidente Trump. Revisamos inmediatamente las ayudas financieras proporcionadas por Estados Unidos a Colombia, que es lo que está en juego. Bueno, la última aprobada por el Congreso fue de 401 mil millones de dólares destinados a la lucha antidrogas, programas de desarrollo, derechos humanos y justicia, así como montos para las fuerzas militares y de salud. El valor para el año fiscal 2026 aún tiene que pasar por el Congreso para su aprobación.
Está estipulado un recorte en la ayuda no militar. Hablamos de 67.250.000 dólares para inversión de seguridad nacional, 103 millones de dólares para control de estupefacientes y aplicación de la ley y 35.525.000 dólares para el financiamiento militar extranjero. Enseguida doy paso y la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy en Ángulo para hablar sobre las implicaciones que tendrían estos recortes que hemos mencionado y de otra índole también entre Estados Unidos y Colombia. Un gusto saludar a Julio Londoño, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Gracias por estar con nosotros, exministro. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Cordial saludo para ustedes y para todos sus oyentes. Gracias también a Juan Falconer, él es abogado, experto en temas internacionales. Juan, un gusto tenerlo. Ruth, un fuerte saludo para ti, la audiencia, siempre todo un placer. Gracias a los dos. Exministro Londoño, quiero recoger su primera impresión y preguntarle, para el contexto de América Latina, de Estados Unidos y del mundo entero, ¿qué tan grave es que un presidente de los Estados Unidos, en este caso como Donald Trump, con peso político y mediático, que sabemos que lo tiene, acuse públicamente a un jefe de Estado en funciones, en este caso a Gustavo Petro, como líder del narcotráfico? Esta es una calificación apresurada. ¿Cómo lo ve usted y cómo se entiende en el entorno internacional? Adelante. Bueno, yo creo que ante todo el presidente Petro no es un líder del narcotráfico. Eso es inexacto por parte del presidente Trump. El presidente Petro, lo que pasa es que desde el inicio de su mandato se dedicó a implementar una llamada paz total, que lo único que ha tenido por efecto es fortalecer los grupos armados que se dedican al narcotráfico, que precisamente en este momento están luchando por las rutas para el narcotráfico. Esa es la situación que se ha presentado, que ha tenido como consecuencia, naturalmente, un aumento en la producción de la cocaína que sale del territorio colombiano y que también sale por el Ecuador y que también sale por territorio venezolano. Esa es la situación que se ha presentado y naturalmente que ha llevado a base de declaraciones, a base de mensajes de diferentes características, a una confrontación con los Estados Unidos que no es deseable de ninguna manera. Gracias por esta primera intervención. Quiero saber el criterio de Juan Falconer. Ahí escuchábamos la intervención del exministro Londoño. Bueno, el presidente Trump, dicen algunos que coinciden con esta primera expresión y versión dada por el exministro, dicen Donald Trump tendrá razones suficientes para conocer y para acusar a Petro del líder del narcotráfico, que no es un título menor. Peor para un presidente en funciones. ¿Estamos, Juan, ante una provocación política o una ruptura real en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? ¿Cómo lo ve usted? Empecemos por el calificativo que le dio Donald Trump a Gustavo Petro. Ruth, definitivamente el calificativo que da el presidente Donald Trump efectivamente es muy fuerte contra el presidente Gustavo Petro. Yo lo atribuyo al fracaso de las políticas y de la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional. Los resultados no son favorables. Aquí lo que hemos visto es un incremento de los grupos armados ilegales, mayor producción, mayor exportación de drogas ilícitas al exterior, entre muchísimas otras. Entonces yo creo que eso obedece a que los Estados Unidos perciben al presidente Gustavo Petro como permisivo frente a estos grupos irregulares y esta actividad delictiva. Expresado esto, yo considero que las relaciones con los Estados Unidos pasan por su peor momento en la historia. Es decir, venimos de una desertificación, después de la desertificación también venimos frente a un cruce de declaraciones muy fuertes de ambos lugares, un manejo torpe e ineficiente por parte del gobierno del presidente Petro con base en las relaciones internacionales, donde no es solo él, sino varios altos miembros del gabinete opinan a diestra y siniestra. Lo único que han producido es prolongar
y de alguna manera torpedear y hacer más gravosa la situación con los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Petro le está saliendo muy caro a Colombia y yo sí creo que aquí nosotros tenemos que tomarnos en serio las relaciones internacionales. Esto no es un tema de una pelea entre Petro y Trump, esto es una pelea entre dos países que llevan décadas siendo aliados estratégicos. Estados Unidos es el principal aliado económico y comercial de Colombia, también en asistencia militar, entre otras, y no nos podemos dar el lujo que por un capricho ideológico del presidente Petro, hoy tengamos en riesgo las relaciones binacionales más importantes que tiene Colombia. Voy a integrar en este panel, saludar en Estados Unidos, me acompaña Eric Rojo, coronel en retiro del US Army, analista político-militar. Gracias por estar con nosotros, siempre un gusto contar con su criterio, señor Rojo, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias. Estábamos comentándolo con el exministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño, también con el señor Falconer, Juan Falconer, hablando, lo decía el señor Falconer, de un capricho ideológico que quizás hace que Gustavo Petro esté poniendo en riesgo relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Las últimas declaraciones, desde el lunático hasta el líder del narcotráfico, lo ha dicho Trump a Gustavo Petro. ¿Qué tendría de conocimiento el presidente de los Estados Unidos para hacer o tener este tipo de palabras, referirse de esta forma al presidente de Colombia? Esto antes de pasar a los posibles escenarios con los que se podría poner en juego en Colombia tras los aranceles y también otros anuncios que ha hecho Donald Trump. Refirámonos a esta primera parte sobre las declaraciones que ha hecho y los calificativos que le ha dado el presidente Trump a Gustavo Petro. Adelante. Mira, el presidente Trump es una persona difícil y habla tal como lo piensa. Entonces, la diplomacia no es su fuerte, pero su efectividad sí lo es. Y si él está diciendo algo en relación a un ex guerrillero, a alguien que contribuyó y aparentemente sigue contribuyendo a la generación de drogas y al tráfico de drogas, como dice un viejo dicho, si el río suena, agua trae. Y Petro siendo Petro, hay otro dicho que dice que el tigre nunca cambia sus estrías. Entonces, si fue guerrillero, si fue enemigo del gobierno, no veo por qué haya cambiado. Vimos su actitud poco inteligente en Nueva York, cuando se fue a demostrar con Hamas, con los terroristas palestinos. No habla bien del presidente y es muy triste que él se haya vendido al pueblo colombiano a realmente ser presidente cuando no es alguien que realmente su comportamiento no amerita destruir la relación tan buena que siempre ha existido entre Colombia y Estados Unidos. Yo he visitado a Colombia varias veces, tanto en uniforme como fuera de uniforme, y siempre ha sido un país maravilloso hasta hoy. Voy a darle la palabra ahora ya al exministro de Relaciones Exteriores, ya después de hablar de estas expresiones que se han dado de forma mutua, que Petro también le ha dicho que el señor Trump o el presidente Trump ha sido muy grosero con Colombia. Vamos a hablar de estas consecuencias. Ya lo confirmó el mandatario estadounidense, una de ellas que va a recibir Colombia, suspensión de ayudas para la lucha contra el narcotráfico y nuevos aranceles. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuánta preocupación debe tener Colombia, también la región? Exministro, lo escuchamos. Ante todo, yo creo que si los Estados Unidos adoptan acciones para limitar, reducir o terminar la cooperación que se está prestando al gobierno de Colombia contra el narcotráfico, va contra ellos mismos, porque precisamente sabiendo que Colombia es un exportador de la cocaína, entonces se necesita la acción, la colaboración de los Estados Unidos para reprimir. Las Fuerzas Armadas de Colombia han actuado hasta donde les es posible con muchísima eficacia. Lo que pasa es que naturalmente la producción se ha incrementado, pero la Armada colombiana, la Policía Nacional, el Ejército han luchado denodadamente en ese sentido.
Entonces yo creo que la suspensión de la ayuda que se presta contra el narcotráfico va en contra de los intereses mismos de los Estados Unidos. Ahora, hace poco tiempo estuvo en Colombia el subsecretario adjunto de los Estados Unidos con algunos senadores y estuvieron dialogando con diferentes estamentos nacionales. Entonces, ellos saben muy bien cuál es la situación colombiana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, está casado con una señora de ascendencia colombiana y conoce muy bien al país. Saben muy bien cuáles son las condiciones de nuestro país y que la gran mayoría de la población está en contra de esas actitudes y de esa situación. De otra parte, hay que tener en cuenta que no es conveniente de ninguna manera afectar a toda la población colombiana en un momento determinado por la imposición de determinados aranceles. En eso no se afecta al presidente Petro, sino se afecta o se podría afectar a millones de colombianos que se dedican a diferentes actividades agrícolas, petroleras, ganaderas, etc. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan las cosas y yo espero que los asesores del presidente Trump le hagan caer en cuenta de esa situación. Coronel Rojo, justamente sobre eso, Petro no es Colombia, diciendo o asegurando que una cosa es lo que dice Trump al presidente de Colombia, otra, pues las sanciones que en este caso pues ya están en camino, no están tan aisladas. Pero sí, se puede afectar a millones de colombianos en varios sectores, aspectos. ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, para citar uno, suspensión de fondos estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico, en algunos programas sociales también que dependen de esta ayuda económica que da Estados Unidos a Colombia? Bueno, el responsable de todo esto es Petro. Él es el presidente del país. Él representa a Colombia y la mayoría de colombianos que votaron por él. Entonces, como decía Winston Churchill, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si el pueblo colombiano quiere que Petro sea su presidente y lleva a cabo él las políticas que está llevando, tiene que aceptar las consecuencias. Yo estoy seguro, como dice el señor ministro, que las Fuerzas Armadas siguen comprometidas a la lucha tan difícil que llevan, y yo he estado ahí en la selva con ellos, digo, yo lo conozco esto bastante bien, tiene años, pero la situación no ha cambiado, igual con la industria colombiana, pero no podemos separar las acciones del presidente con la necesidad de tomar represalias económicas de momento por las malas políticas que está llevando el país. Ahora, Juan, para agregar un poco o acotar un poco a lo que ya pues ha dicho el exministro Londoño, también el coronel Rojo, quiero que comentemos también sobre otras reacciones que se han dado, las relaciones entre ambos países, entre Estados Unidos, Colombia, que históricamente pues se conoce, han sido aliados. Entró en sus horas más críticas, lo dicen los medios de comunicación, lo dicen los analistas, los políticos, bueno, varios sectores lo están asociando así. Trump mostró un cambio radical en esto, en lo que es la lucha antidrogas, al suspender estos pagos en cualquier forma de subvenciones a Colombia, después de acusar a Petro de tolerar la producción en el país. Horas antes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron 3 supuestos narcoterroristas del Ejército de Liberación Nacional, el ELN de Colombia. Desde el pasado mes de agosto, recordemos, Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe, ha atacado al menos 7 embarcaciones, 27 personas han resultado caídas, han muerto en estas operaciones y según Washington, en los bombardeos que han sido cuestionados pues por Petro, esto que ha dicho Petro, están atacando a personas sin trabajo, ha dicho el presidente de los colombianos, quien denuncia violaciones a la soberanía en aguas territoriales. Petro llamó a consultas a su embajador en los Estados Unidos. De esta forma lo manifestaba. Escuchamos y volvemos a comentarlo, Juan.
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapi informa a la opinión pública que Daniel García Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América, ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Rego y ya se encuentra en Bogotá. En las próximas horas el Gobierno Nacional informará las decisiones tomadas al respecto. Y entonces, Juan, estamos viendo respuestas de parte del presidente de Colombia. ¿Qué es lo saludable hacer aquí cuando ya se está presentando una situación con esta magnitud que ha alcanzado hasta este momento? Ruth, lo primero que uno debe hacer es siempre evitar una crisis, pero si la crisis ya se ha materializado, lo que se debe hacer es extinguirla rápidamente, acabarla, porque cada vez que se prolongue, la crisis va a ser mucho más nefasta. Esto no lo ha entendido el gobierno del presidente Petro, que insiste en no solo estar sino alimentarla. Traer al embajador de Colombia en los Estados Unidos a consultas es una manera de seguir incendiando las relaciones internacionales. También las últimas declaraciones de la canciller, de varios ministros, del propio presidente Petro, siguen alimentando la pelea y la discusión. Y no hemos entendido varias cosas. El presidente Donald Trump es un hombre de palabra, pero también de acciones. Como no se ha podido dar los resultados esperados en la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales, lo que ha optado el gobierno de los Estados Unidos es ellos adoptar las medidas directamente y lo han hecho a través de una avanzada militar sin precedentes en el Caribe, adelantando ellos mismos las operaciones que le corresponde a los países de América Latina que han fracasado en su intento. Entonces aquí lo más sano sería declarar rápidamente y llamar a un grupo, un comité especial de relaciones binacionales, también convocar al grupo de asesores, al grupo de relaciones internacionales del Congreso, también de los expresidentes, y hacer una gran mesa de concertación con miras ahora a fortalecer y mejorar, recuperar rápidamente las relaciones internacionales, dejar a un lado la ideología política que tanto daño le hace al país y entender que Petro no es Colombia, que las peleas es entre Petro y Trump, pero que los efectos sí los va a sentir Colombia. Es decir, necesitamos aquí un reto en las relaciones internacionales, que el presidente Petro entienda que lo más importante en el manejo de la diplomacia no es hablar con los que piensan iguales, eso no tiene sentido, es lo más sencillo, sino tener la capacidad de poder tener buenas relaciones con los que piensan diferentes, como en este caso los Estados Unidos. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Enseguida vamos a hablar si la relación que tiene Gustavo Petro con Maduro también ha ahondado un poco esta situación de deterioro, el pensamiento que tiene Donald Trump sobre el presidente de los colombianos. Hace pocos días justamente Gustavo Petro criticó al gobierno de Estados Unidos, esto en medio de la creciente tensión con Venezuela. Aclaró que no reconoce al gobierno de Maduro. El mandatario colombiano advirtió que no puede estar de acuerdo con acciones violentas y tampoco con una eventual intervención militar estadounidense dentro de Venezuela, luego de que Washington autorizara a la CIA a operar en territorio venezolano. Eso, como ya lo conocemos, pues se hizo público la semana pasada. Y dijo Petro, la política, esto sobre narcóticos que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos, tiene como consecuencia cercana una posible invasión a la República de Venezuela. Eso lo dijo Petro en uno de sus mensajes en redes sociales. Vamos a una pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. El presidente Donald Trump le ha dicho a Gustavo Petro, líder del narcotráfico, un inédito pronunciamiento contra un presidente en ejercicio en América Latina. Seguimos en Ángulo con el debate sobre esto, que ha sido pues calificado como algo sin precedentes. Aunque haciendo un poco de contexto, dos exmandatarios, Juan Orlando Hernández de Honduras fue condenado por narcotráfico y Ernesto Samper de Colombia fue señalado por el gobierno estadounidense en su momento de recibir dineros ilícitos en su campaña presidencial. La calificación contra Gustavo Petro por parte de Trump solo se compara con el que Washington ha hecho en contra de Nicolás Maduro, jefe del cártel de los Soles, además, por quien ofrece una recompensa, organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. Aquí un recuento. Por primera vez en la historia, Estados Unidos califica de líder del narcotráfico a un presidente en ejercicio en América Latina.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Entre los casos que se aproximan a esta fuerte designación está el de Juan Orlando Hernández, quien pasó de gobernar 8 años en Honduras a cumplir una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por demostrados vínculos con el narcotráfico. En marzo de 2024, la Fiscalía, a cargo de los argumentos finales del juicio, dijo que el exmandatario era un narcotraficante que abusó de su poder para enviar grandes cantidades de drogas a la Unión Americana. 2 años antes, el Departamento de Estado lo señaló de participar en conspiración corrupta y violenta de narcotráfico, cuando ya no ejercía el poder. Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Otro caso más cercano fue el de Ernesto Samper, presidente de Colombia entre 1994 y 1998. Durante sus 2 últimos años de gobierno, Estados Unidos desertificó a Colombia cuando el entonces mandatario fue acusado de recibir fondos ilícitos del narcotráfico para la campaña que lo llevó al Palacio de Nariño. El megaescándalo fue conocido como el Proceso 8000 y en el marco del mismo, Estados Unidos canceló el visado, en la que llamó una sanción personal. El presidente Samper participó a conciencia en negociaciones con el narcotráfico. Hay certeza de que ingresaron dinero del narcotráfico en su campaña electoral. Samper, pese a la gravedad de la acusación, tampoco fue llamado líder del narcotráfico. El señalamiento de Trump contra Petro solo se equipara a la que ha hecho en reiteradas ocasiones la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría de Guerra contra Nicolás Maduro. So number one, let there be no doubt, Nicolás Maduro is an indicted drug trafficker in the United States and he's a fugitive of American justice. Maduro es el jefe de un régimen instaurado en el Palacio de Miraflores desde hace más de una década, amparándose en elecciones fraudulentas. Además, Estados Unidos lo señala de ser el cabecilla de la designada organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles, que tiene su base en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Washington dio un paso más y puso precio a la cabeza del narcodictador, $50 millones de recompensa por información que conduzca a su arresto, convirtiéndolo así en el principal objetivo del programa de recompensas por narcóticos, vinculado a la actividad de una red criminal que para Petro no existe. Delegados del Gobierno Nacional. Seguimos aquí en Ángulo. Me acompañan el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Julio Londoño, también el coronel en retiro, Eric Rojo, y el analista internacional, Juan Falconer. A los tres, la misma inquietud a propósito de lo que el presidente Donald Trump, que añadió que Colombia debe o debería, lo ha dicho así, cerrar los narcocultivos de inmediato, y si no lo hace Estados Unidos se los va a cerrar. Y no lo voy a hacer de buena forma, además ha dicho el presidente Trump. En esta mañana hemos escuchado al ministro colombiano, Armando Benedetti, que aseguró que se trata de una amenaza, una invasión, una acción terrestre o militar en contra de Colombia. ¿Cómo se puede desvirtuar esto? ¿Cuán cierta es esta denuncia que ponen sobre la mesa quienes integran el gabinete de Gustavo Petro? Voy a empezar con el coronel Rojo, su apreciación con estas afirmaciones. Después escucho al exministro Londoño y termino con Juan. Adelante. Mira, mucho se ha dicho desde que se hizo la presencia naval en el Caribe de la invasión a Venezuela. Y ahorita quieren hacer ruido también en Colombia. Estados Unidos no va a invadir ningún país sin provocación. Sencillamente está la tentación de los $50 millones para sacar a Maduro de Miraflores, esperando que alguien se anime a cambiar el régimen de allá. En Colombia, probablemente, si es necesario, no veo una fuerza invasora, pero una potencial trabajo de la CIA en destruir campos o destruir plantas de procesamiento, pero no una actividad militar. Y repito, sin provocación por parte de Colombia o Venezuela. Exministro Londoño, ¿en qué concuerda usted con lo expresado con el coronel en retiro? Y preguntarle, ¿esto se trata de una amenaza de invasión, como dice el gobierno de Petro? Yo creo que una invasión a Venezuela, y sobra decir que a Colombia, sería un error político monumental por parte del gobierno de los Estados Unidos, y yo no creo que lo haga. En el caso de Venezuela, si en un momento determinado los Estados Unidos
realizan una acción militar. El territorio venezolano lo único que va a traer como consecuencia es que el señor Maduro va a pasar como un héroe de la resistencia venezolana contra los Estados Unidos y lo va a firmar en el poder. Eso es absolutamente contraproducente. Ese tipo de operaciones no se pueden realizar. Ahora, que se haga otro tipo de gestiones o de acciones, una acción combinada de negociaciones, etcétera, esa es otra cosa completamente diferente. Pero yo descarto totalmente la posibilidad de una acción militar porque esos tiempos ya pasaron y no se pueden volver a repetir. Simplemente, pues, habrá que ver cuáles son las acciones que en un momento determinado se toman. El coronel ha expresado, ha recordado que el señor Maduro y sus asesores inmediatos tienen cuantosas recompensas ofrecidas por los Estados Unidos, que dentro del territorio venezolano y dentro de los colaboradores de Venezuela hay posiciones que están en contra del señor Maduro. Eso es absolutamente evidente y no sé exactamente qué medidas en un momento determinado pueda tomar la CIA de acuerdo a las instrucciones que ha dado el presidente de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Voy a escuchar a Juan Falconer ahora y también citar algo que ha añadido el ministro Benedetti. Ha planteado que una alternativa de Estados Unidos sería fumigar los narcocultivos con el pesticida glifosato, lo que de igual manera representaría un golpe a la soberanía. ¿Cuán sustentadas están estas denuncias que pone sobre la mesa del gobierno de Petro a una posible invasión, actuación por parte de los Estados Unidos? Ruth, lo que yo considero es que el gobierno nacional encontró su caballito de batalla en un periodo preelectoral, metiendo miedo sobre una presunta invasión de los Estados Unidos que está lejos de suceder. Es decir, eso es totalmente inviable y yo no veo al presidente Donald Trump ordenando una invasión al territorio colombiano. Lo que sí creo es que pueden haber acciones coordinadas en lucha contra el narcotráfico, contra el delito transnacional, y si no hay cooperación por parte del gobierno colombiano, seguramente el gobierno norteamericano las ejecutará de manera unilateral, como lo hemos visto en el Caribe. Entonces, ese discurso y ese miedo que quiere meter el gobierno nacional de una presunta o una eventual invasión militar a territorio nacional es totalmente inviable. Lo que busca es tener réditos políticos. Otra cosa es mirar lo que pasa en Venezuela, donde sí hay una tensión mucho más pronunciada, donde hemos visto un régimen dictatorial, donde todos los esfuerzos institucionales, de organismos multilaterales, de la misma lucha de la oposición en Venezuela han demostrado que todos los canales se han agotado, incluso ganaron las elecciones pasadas y fueron usurpadas y robadas por el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, en el caso de Venezuela, lamentablemente, todos los caminos parecieran apuntar a que es necesaria una intervención militar extranjera, porque es que ya no hay otra opción, lo agotamos todo. Que ese fuese el mejor camino o lo que todos quisiéramos, tal vez no. Lo necesario en estos momentos, tristemente, pareciera que tendría que ser así. Sin embargo, yo tampoco veo, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, una intervención militar directa por parte de los Estados Unidos. Una presencia fuerte en el Caribe, un mensaje muy poderoso de todo el potencial militar de los Estados Unidos, una guerra psicológica contra el régimen de Nicolás Maduro, pero no veo una intervención militar tampoco pronta en Venezuela. Vamos a irnos a una pausa comercial. Esto es Ángulo, cruce de acusaciones entre Estados Unidos y Colombia, particularmente por quienes son sus presidentes. Ha sucedido, el presidente de Colombia, por ejemplo, afirmó que un ataque estadounidense en el Caribe había matado a un pescador en su momento. Trump dijo que iba a recordar esa ayuda, recortar la ayuda económica. Impondría nuevos aranceles a las importaciones de Colombia. Volvemos luego del corte comercial con las conclusiones en Ángulo.
Los Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que su gobierno está planeando anunciar aranceles a Colombia, lo hará este lunes, todavía no se sabe hora exacta, una decisión que intensifica la disputa que hay entre las dos naciones, entre Estados Unidos y Colombia, luego de que Trump y el presidente Petro intercambiaran críticas durante estos últimos días, últimas horas. Ha dicho Trump que Colombia está fuera de control y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Vamos ya a las conclusiones en ángulo sobre los escenarios próximos entre estos dos aliados, Estados Unidos y Colombia. Voy a empezar con Juan Falconer, luego le doy la palabra a Eric Rojo y termino con el exministro Londoño. Adelante. Ruth. El presidente Petro ha actuado de manera irresponsable, no está cuidando los intereses nacionales, está poniendo por encima de esos intereses sus ideológicas que le hacen mucho daño al país. Tenemos que entender que unas medidas arancelarias más fuertes contra Colombia pueden destruir en estos momentos sectores económicos, sociales, porque Estados Unidos es el primer socio comercial del país. Por eso tenemos que defender esas buenas relaciones, trabajar para recomponerlas rápidamente y que haya un control, porque no podemos tener a un presidente tan exageradamente poderoso e irresponsable que sigue alterando las relaciones internacionales del país. Gracias por esta conclusión. Coronel Rojo, sigo con usted. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con el señor ministro. Sencillamente el presidente Petro está muy fuera de su profundidad de capacidad como presidente de una nación muy amiga de Estados Unidos. Además, las visitas que yo hice, yo fui partícipe en las negociaciones difíciles del Tratado de Libre Comercio y él está a punto de arruinar toda esa relación por su... Lo dejé de escuchar. Hola. Exministro. Exministro Londoño, lo escuchamos. Oh, sí. Bueno, mi impresión general sobre esto es que en estas condiciones no hay otro recurso que llegar a un acuerdo, a una negociación. Y naturalmente que el presidente de Colombia tome las acciones necesarias en el ámbito interno para reconocer la situación que se está atravesando en muchas partes del país. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, en muchas zonas del país hay grupos armados que están controlando las zonas esencialmente por el problema del narcotráfico. Es un problema nacional de una enorme magnitud. Pero en este momento, a mi juicio, el presidente tiene que llamar a determinados sectores en Colombia. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores existe para eso, en donde están los expresidentes de la República, donde están los directivos de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara, y donde hay también representantes del propio presidente de la República en la reunión. Tienen que optar por una situación de esas características, oír criterios, oír opiniones y tomar las acciones necesarias para restañar las diferencias con los Estados Unidos. Pero, exministro, ¿en realidad usted cree que se pueden dar acuerdos? Cuando se lo ha escuchado al presidente de Colombia, señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con usted, al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero, ignorante con Colombia. Yo no hago business, ha dicho, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda, en el bien común, en los bienes comunes de la humanidad. El mayor de todos, ha dicho Petro, la vida puesta en peligro por su petróleo. ¿Cómo se puede llegar a acuerdos ya conociendo esta escalada verbal que han tenido los dos mandatarios? Usted dice, claro, ahí hay personas que de pronto entre ellos pueden conversar, pero ¿cómo se empieza esta serie de acuerdos si es que están por darse? Bueno, es muy difícil, yo lo entiendo perfectamente, porque ya los hechos se han producido, ya las prevenciones están sobre el tapete.
y es muy complicado, pero no hay otra opción. No hay otra opción diferente de entrar a concertación. Trump lo ha hecho en varias oportunidades con diferentes países, incluso con algunos países aliados, lo ha hecho con China, etc. Entonces yo creo que esas puertas no se cierran. El hecho de que haya expresiones, manifestaciones y calificativos no quiere decir que no se cierren, que se cierren las puertas necesariamente. El señor presidente Petro tiene todavía 10 meses de mandato y naturalmente durante esos 10 meses es absolutamente indispensable que las relaciones entre los dos países se normalicen, porque la tendencia que han tenido otros estados de tomar la bandera del antinorteamericanismo como una bandera electoral ha sido un fracaso total en todos los países donde se ha emprendido esa acción. Esa es la lección que tienen y por lo tanto yo creo que es indispensable que se oigan voces y que se entre a hacer una acción que modifique la situación como está en el momento actual. Muy brevemente, Juan Falconer, algo que acotar con esto de llegar a acuerdos también. Importante lo que decía el exministro en pleno proceso electoral también para Colombia. Definitivamente el consenso tiene que ser lo más importante y debería haber voluntad por parte del gobierno nacional para buscar restablecer las relaciones internacionales, pero en estos momentos el presidente Petro no tiene la voluntad de negociar, nunca ha tenido la voluntad de escuchar a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. El presidente anda como rueda suelta y no entiende razones ni respeta la institucionalidad. Yo aquí sí reclamaría la presencia oportuna del Congreso de la República para buscar de alguna manera cómo ponerle orden a esta situación, donde están también las altas cortes. Es decir, sí tiene que haber un sistema de frenos y contrapesos y el presidente de la República, si bien constitucionalmente tiene el mandato para dirigir las relaciones internacionales, tampoco puede ser absolutamente lo que él haga o desea hacer cuando lo hace incluso de manera tan irresponsable. Yo creo que aquí sí debe haber un control político fuerte del Congreso de la República, un control jurisdiccional por parte de las cortes, porque lo que está en juego el país y estamos frente a un capricho presidencial. Gracias, Juan. Me voy a un corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el programa dando sus visiones, también su análisis. Julio Londoño, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros, exministro. También agradecer a Eric Rojo, coronel en retiro del US Army, analista político y militar también. Gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, la postura también de Juan Falconer, él es internacionalista. A los tres, muchas gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.